tal, estimados estudiantes? Estamos en esta segunda sesión de formación de valores, en la cual nos vamos a acercar al tema de la segunda parte de este primer tema, que es en la raíz de nuestra cultura. Sobre todo vamos a hacer una revisión de lo que a través de la historia antigua se nos quiso plasmar como la visión del ser humano, sobre todo en la cultura occidental. Recordemos que nuestra herencia, el mundo donde vivimos actualmente, es considerado el mundo occidental, herencia básicamente de la cultura griega y latina. A partir de ello se nos forma toda una cosmovisión, una forma de entender al ser humano, su vida y también su trascendencia. Desafortunadamente, Oriente tuvo muy poca transmisión de ese tipo de visión, de cosmovisión, que actualmente se empiezan con la tecnología pues a brincar fronteras. Y entonces esta forma de entender dos visiones totalmente diferentes de ver al ser humano y su trascendencia, pues nos va a ayudar a entender al ser humano contemporáneo. Pero es necesario checar y revisar pues la herencia que nosotros como occidentales hemos tenido. Y sobre todo, pues recordemos que las dos grandes influencias que hemos tenido, que nos han marcado hasta la actualidad, han sido la cultura griega o helenística y la cultura latina. Y por ello queremos revisar lo que la cultura occidental básica, en este caso la cultura griega, pues nos aporta para entender cómo se forjó nuestra visión del ser humano, de su futuro, de su trascendencia y de su historia. Bien, el texto nos adentra a que recobremos al origen de lo que es nuestra historia como occidentales y nos remota siempre a la primera parte, que es la cultura helenística, que pues es bastante antigua, y técnicamente la mitología griega. Recordemos que la cultura griega helenística era de corte politeísta, es decir, existencia de muchos dioses. Obviamente hay rangos en todos estos dioses, aun a pesar de que todos sean divinos, tienen pues algunos rangos. En este caso Zeus es como el padre de todos los dioses. No sabemos quién lo creó, para decirlo de paso, pero todos los demás con rangos. Y también hablaríamos en este caso de los semidioses, que también forman parte de la divinidad, pero también del mundo terrenal, y esa es como una parte muy curiosa, ¿no? Ahora, también la mitología griega son, como te pongo ahí, son mitos, pero son narraciones que tratan de explicar ciertas acciones, o más bien ciertas realidades de la vida normal, ¿sale? Y entonces aquí estaríamos hablando de que también las narraciones de la mitología lo que quieren narrar es también situaciones humanas, ¿sale? Curiosamente las tragedias griegas, por eso tienen ese nombre, pues van a ver cómo la insatisfacción del ser humano de no poder alcanzar todo lo que se tiene. Ahora, hay una característica muy curiosa de los dioses griegos, y es que el dios representa el deseo humano de la eternidad, el deseo también de que todos sus deseos sean satisfechos, pero tienen esta lucha contraria con el ser humano, con el hombre. Son rivales. El hombre quiere ser como Dios o como los dioses, pero los dioses también ven a los seres humanos como objetos mortales, como sus juguetes. Y entonces aquí viene este choque fuerte entre el deseo de trascendencia, de vivir eternamente, contra el deseo y la realidad, más bien con la realidad de la mortalidad. Y entonces el ser humano también tiene que reconocer que su vida está sometida a los dioses y al deseo de los dioses. Por ello, el ser humano se encuentra en la mitología griega insatisfecho, siempre con este afán de ir en contra de los dioses. Es como un afán, ¿no? Ahora, también la cultura griega, la mitología, es claramente prescrita, es decir, ya todo está dictado por los dioses, pero no solamente por los dioses así como un destino bueno, sino que está dictado por los dioses, pero también por los deseos o los caprichos de ellos. Y estos caprichos o estos deseos de los dioses, pues son los que hacen que el ser humano o el hombre ya tenga una causa y más bien un destino del cual no puede huir de él. Y por eso todas las narraciones de la tragedia griega, cuando incluyen hombres, o en este caso interacción con los hombres, regularmente termina en desgracia porque desobedecen las leyes de los dioses.
En este caso, la mitología griega tiene algunos muy relevantes, como por ejemplo el de Prometeo encadenado. Pero ahorita, antes de pasar al Prometeo encadenado, tendríamos que profundizar la realidad de las tragedias. Las tragedias era una forma de entender la vida. Aquí, digámoslo así, el hombre griego entendía que su destino estaba marcado por los dioses y lo único que tenía que era obedecer. Cuando este hombre mortal pretendía ir en contra de los deseos de los dioses, entonces se enfrentaba a ir en contra de su destino y ello recurría en un castigo. No solamente el castigo era para los hombres, sino también para aquellos que rompían el deseo o el destino que los dioses tenían para los hombres. En este caso, tendremos que hablar de que esta rivalidad entre los dioses griegos y el hombre es que el hombre está condenado a no ser feliz, porque toda su vida, si desobedece, va en tragedia. Entonces aquí empieza como una rivalidad que después se va a ver un poquito más clara en las tragedias griegas. En este caso tenemos algunas muy representativas, por ejemplo el mito de Sísifo, de Orfeo y Eurídice, Edipo Rey, Prometeo encadenado. En este caso Prometeo encadenado le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, y entonces el castigo de Prometeo es estar encadenado a una piedra y todos los días un águila iba a devorar su hígado, pero como era un semidios, entonces se regeneraba el hígado en la noche y al otro día volvía a tener el mismo suplicio. En este caso, la forma de ver la vida los griegos era de forma cíclica, o sea, todo se vuelve a repetir. En este caso, Prometeo encadenado, su castigo era que todos los días un águila se comiera su hígado, y ese era su castigo. Al otro día volver a empezar, al igual que el mito de Sísifo, que su castigo fue cargar una piedra hasta la cima y que cuando llegaba pues otra vez se volvía a caer y todos los días tenía que hacer esa acción, y ese era su castigo por haber ido en contra de los deseos de los dioses. Por eso la tragedia griega lo que crea es una imagen de una doble funcionalidad. La primera es que toda acción que vaya en contra del destino de los dioses acarrea un castigo, y además era para que todos los hombres supieran que no podían caer en los excesos, porque todos los excesos van a tener una consecuencia o un castigo. En este caso era para tener una obediencia y un orden. Recordemos que los griegos establecieron una polis griega, es decir, un pequeño grupo de comunidades que estaban regidos por unas normas, y ese tipo de tragedias lo que les daban era un sustento de orden de vida. Obviamente que la tragedia griega, como nuestra herencia, es ver que si el hombre no vive ordenadamente va a tener un castigo, pero tiene otra funcionalidad, y eso es lo que, digámoslo así, podríamos cuestionar, porque era una forma de ver la vida trágica, es decir, su limitación era muy obvia. Es decir, el hombre es mortal y no puede ser como los dioses. Esa era la realidad. Entonces el deseo de querer trascender como los dioses pues era un deseo irracional, un deseo ingenuo, es decir, no aceptar su condición de mortales. Por eso se checan en las grandes películas y también en las tragedias, acentúan mucho la palabra mortal. O sea, como que te quede claro que tú eres finito, tú te vas a morir, no eres necesario y los dioses somos eternos. Es como echarle en cara esa realidad. Por eso la tragedia griega, ahí como menciono en la presentación, tiene estas dos funciones: mímesis, que es imitación, de la palabra griega imitación, y catarsis, purificación. Es decir, mímesis es que tú imitas la conducta recta de los dioses y tu destino. O sea, tú tienes que hacer lo que debes hacer. Y de mímesis, porque también el ser humano también tiene esa frustración de que no puede ser lo que él desea. Y entonces la tragedia, al momento de las tragedias las representaban en foros de teatro. Por eso las máscaras griegas eran expresiones de un dios y de un hombre que estaban en disputa. Y la catarsis es, tú como cuando estabas viendo la escena en el teatro, pues te sentías identificado con el hombre, y todas las gesticulaciones, todos los sentimientos que el actor hacía,
pues tú te sentías como identificado, y catarsis, y vaciabas todo eso que te dolía, todo aquello que sentías, que toda tu frustración a través de las obras de teatro salía, a través de risas, de lágrimas, o sea, sacabas todos los sentimientos. Por eso se llama purificación, porque sacabas los sentimientos del alma. Entonces las tragedias tenían esta doble funcionalidad dentro de la cosmovisión griega. O sea, darte cuenta de la realidad, que de lo divino y de lo humano, de lo infinito y de lo finito, y de que pues uno tiene que asumir su condición de hombre limitado y finito y mortal. Y entonces el mundo griego tenía esta situación. ¿Cuál era el único problema que estaba dentro y detrás? Que el mundo griego estaba no dominado por un destino así como muy bonito o marcado para crecer, sino que el destino estaba también supeditado a los caprichos, hay que decir caprichos o antojos de los dioses. Tanto así, recordemos que la concepción de Hércules es que a Zeus se le antojó una mortal y bajó, embarazó a la mortal y se fue, y de ahí nace el semidios como un capricho. Entonces ahora el destino de esta mujer era tener a Hércules como su hijo, y entonces aquí irrumpen los dioses en la vida del hombre, pero el hombre jamás puede irrumpir en la vida de los dioses. Entonces el hombre está supeditado al azar, al que puede cambiar su destino solamente los dioses. Él no puede cambiar su destino, pero los dioses sí. Entonces estaba supeditado, era como un juguete, pues. Y en esta parte el hombre se sentía todavía más minúsculo, más pequeño, porque no podía él, en ningún intento podía cambiar su destino, pero los dioses siempre estaban en este antojo de poderlo cambiar. Por eso la vida griega, en este sentido, se da cuenta, les echa en cara su finitud. Su finitud es que se van a morir, su mortalidad, el ser mortal, su cualidad de que algún día van a morir y que su vida puede ser trascendente o intrascendente. Y entonces ahí es donde empieza la parte que nosotros retomamos en la actualidad de la tragedia griega o de la cultura griega, que es el hombre, al ser mortal, tiene que vivir su vida no a través solamente de su tragedia, de la muerte, sino que tiene que buscarle el sentido. Y entonces el sentido es la trascendencia a través de una vida basada en la virtud. Y entonces aquí es el momento en el cual hay un resquebrajamiento. Si bien la realidad es que algún día van a morir y que van a tener sus deseos insatisfechos, o sea, no van a cumplir sus sueños totalmente, que esa es la desgracia, pues, de la tragedia. Las tragedias griegas terminan en desgracia porque hay desobediencia. Pero la otra es, si tú obedeces tal cual tu destino y cumples tu papel en la historia, entonces vas a tener, digamos, tu premio cuando llegues al Hades, que es el lugar de... No es lugar de castigo, no es infierno. El Hades es el lugar de reposo. Y así como también el Hades tiene diferentes niveles. Quienes vivieron una vida totalmente desordenada van a estar, digamos, en el lugar más bajo, repitiendo eternamente lo que hacían. Si por ejemplo comías, pues tu castigo va a ser comer hasta reventar todos los días, así más o menos, pero no en el sentido placentero, sino en el sentido de su sufrimiento. En cambio, aquellos que hayan tenido una vida basada en la virtud, pues van a tener la recompensa de estar en un lugar donde el dolor no exista, o no haya tanto dolor ni sufrimiento. Es como la competencia del premio. Pero eso sí es verdad, no pueden llegar, digamos, al lugar destinado a los dioses, que son los campos elíseos. Es decir, también ahí hay estratificación. Es el lugar de reposo de los mortales. Todos van al Hades. O sea, los que tuvieron una vida de virtud, como aquellos que vivieron una vida desordenada. Obviamente, pues hay niveles. Por eso hay que aclarar un poquito más esto en el siguiente video, para que puedan profundizar mejor pues esta realidad de la tragedia griega y la función en esta cultura occidental.